Hola, querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. Permítanme bajarle el teléfono, el sonido, porque me desconcentra en ocasiones. Espero que estén pasando un mega bendecido fin de semana, ¿verdad que sí? Hoy quiero compartir con ustedes un devocional. Quiero también, antes que nada, decirles que esta transmisión la estoy haciendo en vivo para mis canales que tengo en YouTube. El primordial es la sabiduría de Dios. El secundario es eh, información divina, donde tú ahí te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Solo dale clic a la suscripción y dale clic a la campanita para que así la plataforma te avise cada que yo suba material nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional al cual yo le he titulado La necesidad de la paciencia. Muchas de las veces nosotros como cristianos, yo entiendo que nos desesperemos y más cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles que tenemos que pasar, porque es parte de nuestro caminar en Cristo. Él nunca nos dice en su palabra que el caminar con Él va a ser fácil, no. Dice que toma tu cruz y síguelo. De tomar la cruz significa que tienes que soportar vejaciones, ofensas, burlas y problemas, situaciones y ciertas cosas. Entonces, para eso, hay veces que yo he escuchado que dicen, no, pues es que ya le he pedido a Dios y pues no me hace caso, no me escucha. No, sí te escucha, pero Él tiene su tiempo de trabajar, Él tiene su tiempo de responder. Nosotros a veces estamos acostumbrados más en estos tiempos que ya todo lo queremos a la maruchan, rapidito, instantáneo ya, y no es así. El Señor tiene sus tiempos y dice su misma palabra que nunca retrasa sus respuestas. Por eso le he titulado La necesidad de la paciencia, un don que debemos de ejercitar. Sí, paciencia, perdón, ando un poquito afónico, me van a disculpar. Porque es necesario en nuestro caminar tener ese tipo de paciencia. Una respuesta calmada, quiero que sepas que refleja a Cristo y genera confianza en quienes nos rodean, ¿verdad que sí? Vamos a ver en su palabra del Señor que nos da el texto clave para este devocional y lo vamos a ver en Colosenses capítulo 3 en el versículo 12 al 14, donde el Señor nos enseña en su palabra en la versión Reina Valera 1960. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo ustedes, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Pero te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, ¿sí? Donde el Señor nos va a enseñar en su palabra, con palabras más simples, lo mismo en Colosenses capítulo 13, versículos de 12 al 14. Él nos dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, amen, perdón, a los demás. Sean buenos, sean humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, pues perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de la unión. Palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo de 12 al 14, en la traducción lenguaje actual. Como vemos, palabras más simples, ¿verdad que sí? Más entendibles. Cada día nosotros, todos y cada uno, enfrentamos situaciones que requieren de paciencia, como te decía al principio. Pasamos por tribulaciones, problemas económicos, enfermedades, situaciones de trabajo X. Cada día enfrentamos situaciones que requieren de paciencia. Y veamos por qué debemos cultivar este fruto espiritual, porque es uno de los frutos que nos ha dado el Señor. Y lo puedes constatar en Gálatas, ¿verdad que sí? Veamos por qué debemos cultivar este fruto espiritual que es muy importante. Vemos nuestro llamado. Hemos sido llamados a vivir una vida digna de Dios, caracterizada por la humildad, la gentileza y la paciencia. Efesios, Dios, en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, Él nos dice, te las voy a estar leyendo tanto en la Reina Valera como en la traducción lenguaje actual. Y Él nos dice en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora la vamos a leer en la traducción lenguaje actual, donde el Señor nos dice en su palabra, Él nos dice, permítanme tantito, y Él nos dice en su palabra, yo
que estoy preso por servir al Señor Jesús. Les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, sean amables y sean pacientes. Y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Ven cómo es palabras más simples? Donde el Señor en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Él nos dice: les ruego que vivan como deben de vivir quienes, pues los que hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, tú, yo y todos los que caminamos en Cristo. Dice que seamos humildes, amables y pacientes, y brindándonos apoyo los unos con los otros. Y debemos de hacerlo todo por vivir en paz, no estarnos atacando como en algunas ocasiones yo lo veo. Otro de los puntos por la cual debemos de desarrollar la paciencia es la enseñanza de la Biblia. Sí, la enseñanza de la Biblia nos enseña, la palabra de Dios más bien nos dice que somos tolerantes, que seamos tolerantes unos con los otros, sobrellevando las cargas de los demás y respondiendo con bondad. Y eso lo puedes ver, constatar en Gálatas, capítulo 6, en el versículo 1 al 2, en la versión Reina Valera. Él nos dice en su palabra, el Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no lo critiques, considerándote a ti mismo, porque no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la versión de la traducción lenguaje actual, el Señor nos enseña en su palabra y nos dice palabras más simples: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo, porque nadie está exento, ¿verdad que sí? Y dice: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 2, en la traducción lenguaje actual. Aquí vemos
¿Cómo debemos de tener esa calma? Seamos guiados, dice, por el Espíritu de Dios. Y si descubrimos a alguien que anda mal, pues no debemos de criticarlo. Al contrario, debemos de corregirlo con buenas palabras, no de machetearlo, como siempre está acostumbrado a algunos cristianos, no todos, ¿verdad que sí? Otro de los detalles o de los puntos por cual debemos de cultivar la paciencia es el ejemplo del Señor Jesús. Sí, el ejemplo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo mostró paciencia ante las multitudes. Las acciones impulsivas de Pedro y las falsas acusaciones de los líderes. Esto lo puedes ver en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 4. Pedro era agresivo, cargaba puñal y andaba con Cristo. Por eso, las acciones impulsivas de Pedro a las falsas acusaciones de los líderes, el Señor nos enseña. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, por los sembradíos. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer espigas del trigo. Viendo los fariseos esto, les dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Como muchos cristianos que nada más se andan fijando en cualquier cosa para poder criticar, con todo respeto lo digo. ¿Verdad que sí? Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Como también les digo a los hermanitos, entre paréntesis, lean la palabra antes de juzgar, porque no somos nadie para prejuzgar. Por eso él les dice: ¿qué no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él tenían hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, o sea, de la ofrenda, que no le eran lícitos comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente era para los sacerdotes. En la traducción lenguaje actual te la voy a leer, donde el Señor nos dice en palabras más claras: un sábado Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Más claro, ¿verdad? Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban el trigo, le dijeron a Jesús: mira lo que hacen tus discípulos. Está prohibido hacer eso en el día de descanso. Y Jesús le respondió: ¿no habéis leído en la Biblia lo que hizo el rey David? Como les decía hace un momento, haciendo un pequeño paréntesis, que hay muchos hermanitos que pues les da por criticar, ¿verdad? Y que nomás están viendo, como los fariseos, qué error se comete para poder señalar, ¿verdad?
Y el Señor les dice, ¿no han leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Ellos entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado. Ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer de ese pan, solo a los sacerdotes, que ellos sí podían comerlo. Debemos cultivar esa misma actitud y actuar ¿con qué? Con amor. Sí, debemos de cultivar esa misma actitud y actuar con amor. Otro de los puntos para que podamos, debemos cultivar la paciencia, pues son las cosas, las relaciones saludables, más bien, responder con calma, como te decía al principio, crea vínculos pacíficos y confiables con los demás. ¿Verdad que sí? Otro de los puntos también es la aprobación de Dios. Pablo escribió, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12, en el versículo 12, donde la traducción lenguaje actual nos dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando tengamos tribulación, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes y no andar diciendo, es que ya el Señor no me escucha, es que ya el Señor ya no me hace caso. Muéstrense pacientes y mejor, muéstrense constantes. Romanos capítulo 12, versículo 12, en la traducción lenguaje actual. ¿Verdad que sí? ¿Ves por qué es importante el cultivar la paciencia? Dios bendice al que soportó el sufrimiento en silencio. Sí. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, él nos dice, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Aleluya, Cristo reina. Muy sencillo, ¿verdad? El Espíritu Santo, queridos y amados hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan, el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de Cristo. Sí, si cooperamos, Él desarrollará nuestra capacidad para preservar con calma en cualquier situación. Si cooperamos, Él les va a desarrollar nuestra capacidad para preservar con calma en cualquier situación. Una actitud pacífica es un testimonio poderoso de la obra transformadora de Dios, ¿verdad que sí?
Les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas, desde Culiacán, Sinaloa, México, de parte del pastor Salvador Hernández Chávez. Esperando que estén pasando y tengan un mega bendecido fin de semana. ¿Verdad que sí?